donde muchos preceptos empiezan a romperse. Antes de yo poder predicar, quiero compartir con usted de qué quiero hablarle. Y es que hoy yo quiero hablar sobre los preferidos. Hace unos días leía una publicación que me sorprendía porque aludía a un verso en especial que voy a hablar hoy, y con este verso estaban hablando de que Dios no tiene preferidos. Pero yo quiero enseñarles cómo es que en la Biblia sí hay preferidos y cómo ser el preferido de Dios. De hecho, en un mismo espíritu, Boris estaba hablando porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces todo podemos dar, pero el que da con alegría es preferido por encima de los demás. La viuda fue a dar su ofrenda, dio menos, pero la actitud con que la dio la hizo preferida por encima de los demás. Entonces, si usted me ayuda a predicar, yo quiero que usted me acompañe y que me pueda apoyar hoy para predicar todos juntos. Vamos a enseñar. Para usted, ¿qué es ser preferido? Elegido, muy bien. Marcado, muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Amado, muy bien. ¿Qué más? Escogido, muy bien. Porque usted va al mercado, ¿verdad? Pero usted prefiere una piña sobre las otras. No es que las demás no sean piñas, es que usted escoge una porque la prefiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de los preferidos, nosotros hablamos de que Dios tiene un proceso de elección. Por ejemplo, la Biblia dice, todos son llamados, mas no todos son escogidos. Entonces, dentro de todos los que llama, Dios escoge. ¿Cómo es que Dios ama? ¿A quiénes Dios amó? ¿Y por qué algunos fueron los preferidos de Dios? En el libro de Efesios 6:9, la Biblia dice, y vosotros, amaos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Para Dios no hay excepción de personas en cuanto a salvación. El único requisito para ser salvo es, Romanos dice, todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es salvo. Entonces Dios no hace excepción para salvar. Todo el que se arrepiente, todo el que viene a Cristo, todo el que lo confiesa, es salvo. Punto número 1. La gracia es un favor inmerecido. ¿Qué significa? Que para la gracia no necesitábamos nada. Necesitábamos confesar que Jesús es el Señor y fuimos salvos por gracia. No hay salvación por obra. Nadie es salvo por lo que hace. Nadie es salvo por lo que hace. Lo repito, nadie es salvo por lo que hace. Yo hago por cuanto soy salvo. Yo no hago porque fui para ser salvado. No sé si usted me entiende. Yo no voy a hacer algo para que Dios me salve. Por cuanto Dios me salvó, es que yo voy a hacer. Entonces mis obras no tienen nada que ver con la salvación. Al contrario, la salvación va a poner en mí el querer obrar. Cuando usted es salvo, usted quiere predicar, aunque no sabe cómo, pero usted predica. Porque lo que experimentó lo hace dar. Entonces, la salvación es para todo el que cree. Diga conmigo, para todo el que cree. Dice Juan 3:16, que creo que es un versículo que se sabe todo el mundo. Juan 3:16 que dice, por cuanto amó Dios al mundo, hablando del cosmos, que todo aquel que en él cree, diga conmigo todo. Todo está hablando de todo el mundo. Efesios dice sin excepción de personas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando la Biblia dice en Efesios 6:9 que Dios no hace excepción, no se refiere a que Dios no tiene preferido, sino de que Dios va a salvar a todo el que cree, porque por amor a todos fue que envió a su Hijo. Ahora, paréntesis. ¿Quiénes son los preferidos de Dios? La mente de Dios jamás la entenderá una mente humana. Jamás. Yo predicaba hace poco sobre la soberanía, le recomiendo que lo vuelva a ver. Nunca vamos a entender a Dios. Nunca vamos a entender a Dios. El peor error que comete un cristiano es querer conversar o discutir un tema con el que no entiende y quiere entender. Porque Dios no puede ser entendido. Porque Dios es Dios. Entonces, nunca la computadora va a entender al Creador.
Nunca el edificio va a entender el arquitecto. Responde a las leyes del diseño, pero no entiende al diseñador. Entonces, la creación nunca va a entender a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy hay un discipulado para que los adolescentes contiendan con el evangelio. ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde salió Dios? Si Dios existe. Porque lo que quiere el hombre es que nosotros podamos entender lo inentendible para quitarle sustento a la fe. Entonces, entendiendo esto, uno, no podemos entender a Dios. Ejemplo. ¿Quién es más fuerte? ¿Usted o un ángel? Un ángel. ¿Cierto? Ayúdeme a predicar. Recuerda que la Biblia dice que un ángel en una noche hirió a miles de hombres y lo mató. Hermano, nosotros no podríamos echar esa batalla. Los ángeles pueden moverse de una dimensión a otra. Los ángeles no necesitan comer, aunque comen, pero no lo necesitan. Los ángeles pueden trasladarse, los ángeles pueden ver a Dios más cerca de lo que nosotros podemos. Sin embargo, ¿a quién salvó? Muy bien, cuando nosotros seamos levantados, seremos transformados y vamos a juzgar a los ángeles. Entonces Dios nos prefirió a nosotros por encima de la creación angélica. Entonces la raza humana es preferida por encima de la raza angélica. Voy a ponerle otros ejemplos. Dice la Biblia en Sofonías que a Dios se le antoja venir y adorar con nosotros. Sin embargo, los ángeles todo el tiempo lo adoran. Pero con quien Dios quiere venir y adorar es con nosotros. Los ángeles tienen mejor música que nosotros. Sin embargo, a ellos se les antoja venir y adorar con nosotros. Entonces, el hombre fue preferido. ¿Jesús se sacrificó en la cruz por ángeles? No, por la raza humana. Sin embargo, voy a llevar a otro nivel de preferencia. Mire, a otro nivel de preferencia voy a llevarlo. Ahora, entendiendo esto, llevémoslo a otro nivel. Israel y la iglesia. ¿A quién prefirió salvar? A la iglesia. Porque la salvación y el rapto final, este rapto que estamos esperando, ¿para quién es? Entonces sí hay preferencia. Ahora, quiero llevarlo a la luz de la palabra. Vamos a leer Isaías capítulo 62, versículo 3. Isaías 62, 3. En adelante, dice la Biblia, y serás una corona preciosa en las manos de Yahvé, un anillo real en el dedo de tu Dios. No te llamarán más abandonada, ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida, y a tu tierra desposada, porque Yahweh se complacerá en ti y tu tierra tendrá un esposo. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas o Biblia lenguaje actual. Es la que estoy leyendo, Biblia lenguaje actual. Y no sé si alguien la tiene física, si alguien la tiene electrónica. Boris, no sé si anda Darío por ahí, me la buscan porque todos los versículos que yo voy a dar en esta versión dice preferido. Entonces dice la Biblia, no te llamarán más abandonada ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida. Ahora imagínese que a usted la gente lo llame el preferido de Dios. Eso es lo que está hablando Isaías. Hay gente que va a llevar el término el preferido de Dios. Hay gente que será llamado el preferido de Dios, el preferido de Dios. Y quiero llevarle algunos de los tantos personajes de los que pudiéramos hablar. Y el primero yo creo que todo el mundo lo conoce, David. Segunda de Samuel 6:21 dice la Biblia, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Usted recuerda cuando David danzaba, que lo cantamos delante del arca? Y al llegar a su casa está la vieja Mical amargada, hermano, para señalarlo y acusarlo. Cuando yo leo este verso, esta fue la respuesta de David a Mical. Soy el preferido. Se lo resumo así.
soy el preferido. Te enojas conmigo porque no entiendes. Te enojas porque danzo porque no entiendes. Y quiero recordarte que fue Dios el que me eligió por encima de tu padre y de toda tu casa. Porque la corona le tocaba a Jonatán o a alguno de la simiente de Saúl. Sin embargo, David le está diciendo a Mical, a su esposa, yo soy el de preferencia. Ahora, Dios sí tiene preferidos. Manda al profeta a casa de Isaí de Belén a ungirlo. Hermano, ¿cuántas veces se equivocó el profeta? Con todos los hermanos, 7 veces. 7 errores cometió Samuel. Le traían a uno, a este, y Dios, Samuel, ese no es. Entonces, el hombre va a tener preferitismo por lo que ve. Dios prefiere por lo que no ve. Porque Samuel se impresionaba por lo que veía. Le traían hijos, soldados, diestros en la guerra, fuerte. Pero cuando llegaban todos, hermano, que llegaban delante de él, ¿sabe lo que yo miro? Es que esto es tremendo. Cuando llegaba, este no, este no, este no, este no. ¿Ya se te acabaron los hijos? David no era el preferido de su casa, pero era el preferido de Dios. David no era el preferido de su padre, pero era el preferido de Dios. Entonces hay gente que en su casa nunca va a contar, pero que Dios lo prefiere a él. Hay gente que no tiene una familia que lo represente, pero que Dios lo prefiere a él. Hay gente que ni los profetas lo van a mirar, pero que Dios lo prefiere a él. Hay gente, hermano, que nadie va a contar con ellos, pero mire, ¿sabe lo que a mí más me impresiona? Cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Cómo luciría David delante de los hermanos que Dios tuvo que preparar al profeta? ¿Sabe qué? Yo entiendo que a quien Dios estaba preparando era Samuel. David, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. No mires eso, porque eso yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparando al profeta, porque cuando llegara David no iba a quererlo ungir. Ayúdeme a predicar. ¿Quién ungió a Saúl? Samuel. ¿Cómo describe la Biblia que era Saúl? Era gigante, hermano. El hombre dice que salía por encima de los hermanos, salía la cabeza, el tronco. Miraban una cabeza grande. Ahí está Saúl, era una cosa enorme. Era fuerte, porque era pastor, estaba acostumbrado al monte, tenía resistencia. Ahora, los hermanos de David, todos estaban en el ejército. Y viene Dios y le dice, déjame preparar a Samuel, porque si no, no va a derramar el aceite sobre David. Entonces, los preferidos de Dios siempre van a tener que luchar, contra la vista del hombre, porque no van a calificar al ojo humano. Entonces, Dios prefiere muchas veces lo vil y menospreciado. Lo preferido de Dios es lo que nadie quería. Lo preferido de Dios, hermano, muchas veces te vas a sentir la oveja negra de tu familia. Nadie me ama, nadie me quiere, soy el peor en mi casa, ni de mis cumpleaños se acuerdan. Sin embargo, Dios dice, sí, pero eres mi preferido. Es a ti al que preferí salvar en medio de toda tu familia. Es a ti al que le mostré el amor. Es a ti al que alcancé. Es a ti al que te di dones. Es a ti al que te di talento. Es a ti al que te traje a casa. Es a ti al que te puse nombre. Entonces, hermano, hay gente que es preferida de Dios dentro de su familia, aunque otros califiquen más que tú. Quizás vas a tener más hermanos con conocimiento, con capacidades, pero Dios diga, es a ti al que quiero. Los preferidos de Dios, David era uno. Cuando yo leo esto, yo solo digo, Señor, que seamos tus preferidos. En medio de los hermanos, Dios escoge. Es que esto es un lío predicarlo si no lo entendemos con oído circuncidado. En medio de los hermanos, Dios escoge. En medio de los hermanos, Dios escoge. Y por eso le voy a mostrar este. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos,
le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pudiera decirle mil cosas, usted conoce el pasaje, usted sabe de qué estoy hablando, los sueños de José, estoy hablando de José, el de la túnica de colores, pero dice la Biblia que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Diga conmigo, era un preferido. Pero no era un preferido solo por el padre, era un preferido por Dios, porque a quien Dios le dio el don para soñar e interpretar fue a él. Entonces, ahorita vimos un David que no era el preferido del hombre, pero sí era el preferido de Dios. Y ahora estoy viendo un José que era el preferido en su casa y era el preferido en el cielo. Mire, José, ¿qué pasaba con David? En su casa nadie lo quería, pero Dios sí. ¿Qué pasa con José? En su casa era el preferido, pero también era el preferido de Dios. Entonces, este tenía más clavos. Porque una cosa es cuando tú no vales nada y Dios te da valor. Otra cosa es cuando tú vales y vales tanto que la gente no quiere reconocer que el valor que tienes te lo ha dado Dios. Porque entonces llega el momento donde la gente dice, no, José es así porque papá lo cuida. No, José es así porque papá le da la túnica. No, José es así porque papá siempre lo tiene al lado. No, José es así porque el cielo también lo prefiere. Entonces hay gente que camina con gracia y que llega a ser el preferido también entre sus hermanos. David no era el preferido entre sus hermanos, pero ahora, hermano, José sí lo era. Era un preferido, dice la Biblia, su padre lo amaba más que todos sus hermanos. Entonces, ¿sabe lo que yo quiero decirle hoy? Si eres preferido, prepárate para que te aborrezcan. Hay un precio por ser preferido. Vas a pagar un precio por ser el preferido. Vas a pagar un precio por ser el preferido. Tus hermanos te van a aborrecer. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Usted va a empezar a crecer dentro de la iglesia. Y puede, diga conmigo, puede y quiera Dios que usted llegue a ser el preferido de nosotros. Porque los pastores tenemos preferidos. Y esto suena feo, porque hay gente que dice, me voy de la iglesia porque los pastores tienen una piña. Es que la iglesia no es comunista. El comunismo es equidad para todo el mundo por igual. En el cielo no hay equidad. En el cielo no hay equidad. Ejemplo, Dios da dones como quiere. A uno 10, a otro 5, a uno 1. Cuando quita, al que le quitó, ¿a quién se lo dio? Al que más tiene. Por equidad vamos a darle al que menos tiene para que suba un poquito. No, el reino no funciona así. El reino no funciona así. Entonces muchas veces nuestros sistemas políticos terrenales nos impiden entender el cielo. Una de las batallas para entender el cielo tiene que ver con nuestra cultura. ¿Alguna vez le vendieron el cuento? Qué lindo si todos tuviéramos igual. Que todos tuviéramos lo mismo. Pero usted cree que es justo que el que no trabaje tenga igual que el que se levante a las 5 de la mañana. No es justo. ¿Usted cree que es justo que el que nunca ha hecho nada quiere que se lo quiten a los ricos para dárselo a los pobres? El síndrome de Robin Hood. Sí. Y luego viene el refrán, no, porque si tienen es porque robaron. Y ladrón que roba, cuidado cuando hay conceptos terrenales que se meten dentro de la iglesia. En el reino no hay equidad. Lo único que es equitativo es la salvación, porque la salvación no tiene grados, para todo el mundo es por igual. Pero fuera de la salvación hay dimensiones. Mire, es que esto se pone complicado y yo quiero que usted me escuche con oídos circuncidados. ¿Cuántos dones tenía David? Ayúdenme a predicar. ¿Cuántos dones tenía David? Era músico, era un nagán, era un tañedor, era hermano, era un experto en guerra, ganó más guerras y batallas que Saúl. La liberación, era pastor, tenía ministerio. ¿Qué más? Ayúdenme a predicar. ¿Cuántos dones y talentos tenía David? Era manso, era humilde, era fiel, era íntegro, era músico, un adorador, un tañedor, un nagán.
era famoso por sus canciones, sus salmos. Construye un tabernáculo, era un organizador, tenía una mente estratega. Construye un tabernáculo tan único que hasta el día de hoy Dios está anhelando levantar el tabernáculo caído de David. Nadie más pudo volver a edificar lo que David edificó. Su hijo construyó reinos, pero porque el padre le dio los planos, entonces era arquitecto. Entonces era arquitecto porque el David le dijo al hijo, aquí está la plata y aquí está el plano. Pero entonces, ¿quién hizo el plano? David. Ese era arquitecto, era estratega, arquitecto celestial, porque no solo le dio los planes del templo, sino que edificó el tabernáculo. Por órdenes de cantores, no cesaba la adoración, clonó el cielo, entonces él tenía visión. Cuando usted lee los salmos, usted entiende que él entendía el mundo espiritual. Sabía de guerra espiritual, tenía revelación. David, entonces uno dice, Dios mío, y todo en un paquete. Se lo dieron todo, se lo dieron todo. Y no había nada para Jonatán, hermano. ¿Qué talento tenía Jonatán? Ser el hijo del rey. Sí. Además de ir a la guerra, era el hijo del rey. Entonces, qué duro, hermano, que no entendamos muchas veces que el reino no funciona como funciona la tierra. Que en el reino no hay equidad. Dígale al que está a su lado, quizás tú tienes más que yo. Dígaselo con confianza. Aunque todavía quizás usted no se lo vea. Quizás tiene asignado más dones que tú, hermano. Mire, esto es difícil de entender. Pero el que está, ¿cuántos están casados? En el matrimonio va a haber uno con más capacidad. Esa gente, hermano, que le das un escoba y barre. Hay gente que tiene capacidad multiuso. Cuando no entendemos cómo funciona el reino y no entendemos que hay preferidos, nos vamos a frustrar. Líbrenos el Señor. Quiero que vea este lo amé. Jeremías 31:20. Dice la Biblia: ¿no es Efraín hijo precioso para mí, hermano? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Sabe quién estaba hablando? Dios. ¿Y sabe qué dice Dios de Efraín? Es precioso para mí. Y mire lo que más dice: me deleita. Yo me deleito en él. Ay, Dios mío amado, ¿qué ejemplo puedo poner? Que no suene duro y feo. No, no, que termine el culto y después me quedo con el problema. Mire, no voy a poner ejemplos, pero todos hay algo que nos deleita. Hay un músico que se convierte en nuestro preferido, que trae la administración que nuestra alma necesita. Vieja, ¿cómo se llama aquel que vino a Miami que tú conocías y que yo no? El que era de tu época. El Puma. ¿Alguien aquí conoce al Puma? Yo conozco al gato, hermano, pero el Puma. Bueno, dice mi suegra que es un músico conocido. Él estuvo hace poco en la iglesia de un amigo, se convirtió al evangelio, le predicó el mismo pastor de Gigi Ávila. Bueno, es una historia muy linda, él está en el evangelio. Pero y todo el mundo hablaba del Puma y yo andaba perdida. Y yo, ¿quién es ese? Y todo el mundo se voltea. ¿Cómo que tú no sabes? Perdón, quizás no había nacido cuando él estaba de moda. Digo yo, no sé, las viejas me dirán, quizás él estaba en su boom cuando yo estaba como un embrión. Ahora, el punto es el siguiente. Él fue el preferido de muchas viejas. Viejas para los cubanos no es despectivo, es de cariño. Y quizás había muchos más cantantes, pero el preferido era él. El de mi abuela era Julio Iglesias. Ella se derretía si salí. Cuando salió la película de Julio Iglesias, en mi casa se vio en desayuno, almuerzo y comida. Sí, y yo me acuerdo y cada vez que la veía lloraba. Era su músico preferido. Lo estoy poniendo en lo secular porque no puedo usar un ejemplo en lo espiritual, para evitar. Pero todos tenemos a alguien que nos ministra el alma. El preferido de Saúl era David. Pero el preferido de Dios
era David. Cuando David tocaba el arpa, no era que el espíritu que estaba en Saúl se apartaba, era que Dios mandaba a que el espíritu se apartara. Porque quiero que usted me ayude a predicar. ¿Quién mandó a aquel espíritu a atormentar a Saúl? Entonces, ¿a quién se sometía el espíritu? A Dios. Y Dios no puede ser reprendido por un hombre. Y la autoridad de este espíritu era Dios. Entonces la única manera era que cuando David tocaba, no solo conquistaba el corazón de Saúl, sino el de Dios. Y Dios le decía al espíritu: deja a Saúl, deja a Saúl. Por lo que David tocaba. Dice Saúl, hay preferidos. Tienen que haber preferidos. Y uno no se puede molestar. ¿No tiene usted un predicador preferido, hermano? Mire, yo lo digo para vergüenza mía. Mi abuela prefiere a mi esposo. ¿Quién es mi abuela? Y le peleo como usted no se imagina. Qué lindo predicó Johnny. Qué lindo predicaste el domingo. Porque hasta Johnny ahora Gringolandia se cree mi abuela. Le dice: Johnny, qué lindo el mensaje. Mami, ¿viste el tuyo? No, el tuyo no. Mami, ¿has visto el mío últimamente? No, pero dile a Johnny que el del... Y hasta con nombre y todo el mensaje. Esta vieja no sabe que me crió a mí. Es su preferido. No puedo discutirlo. Llegábamos a su casa y... Juani, cuando aquello era Juanito, ahora es Johnny, ¿no? Te hago café. Y yo le decía: mami, ¿y a mí no me preguntas? No, porque tenía un favorito. Entonces, hermano, ay Dios, ¿cómo predico esto? Porque lo que quiero es que usted entienda que el celo es el resultado de quien no ha entendido a Dios. El celo es el resultado del que no ha entendido a Dios. La envidia es el resultado del que no ha entendido a Dios. Entonces, cuando yo miro esto, yo digo: mira, hermano, Efraín era el favorito de Jehová. Lea el verso por un momento. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Lo llamaba hijo. Cuando todavía Dios no se había manifestado como padre, ya le decía Efraín: mi hijo. No es niño en quien me deleito. Era un niño y ya lo deleitaba. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente de él tendré misericordia, dice el Señor. Muchacho, era un niño, no había fallado y Dios decía: tendré misericordia. Como diciendo: no le tendré un trato igual que a los demás. Era un niño, no había cometido error y ya Dios decía: le tendré misericordia. Señor, no metió la pata todavía, le tendré misericordia. Entonces Efraín era un favorito para Dios. De las tribus era la favorita. Ahora entiende usted por qué cuando el padre va a orar cambia las manos. Era el preferido. Dígale al que está a su lado: quizás tú eres el preferido. Y ahora dígale: quizás yo soy el preferido. Dígale. Esto, mire, a mí me llena mi corazón cuando yo veo estos pasajes en la Biblia, porque realmente me hace entender tantas cosas. Mire otro favorito. Romanos 9:13. Como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Perdóneme, Jacob no era el ladrón, el usurpador, el engañador, el delincuente, pero era el que Dios amaba. Ahora, mire para que vea qué cosa más tremenda. En el mismo vientre, la misma formación, mismo padre, misma madre, misma palabra profética, nacieron del mismo vientre, pero uno era amado y el otro aborrecido. Por Dios. Ya no es el padre, era Dios. Amando a uno por encima del otro. Amando a uno. Perdónenme, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia cara a cara con ángeles? Quizás alguno que otro. Jacob la tuvo y andaba en pecado, hermano. Fíjese si andaba mal, que cuando se enteró que el hermano lo andaba buscando para matarlo, mandó a la familia adelante. La mandó por grupo, sacrificando a su familia. Era un cobarde. Eso era lo que estaba haciendo. Mi hermano viene bravo. Yo le robé la primogenitura. Yo le robé la bendición y mandaba a la familia en grupo. Y al último grupo que mandó fue a la mujer que amaba con los hijos. Pero los mandó adelante.
Como diciendo, si este se aira, que mate a todo el mundo menos a mí. Eso es una cobardía. Era un cobarde y aún así Dios le manda un ángel. Un ángel limitado. ¿Cómo que limitado, pastora? Mire, es que un ángel mató miles de hombres en una noche. Sin embargo, se pasó toda la noche peleando con uno. No era que Jacob fuera más fuerte que los demás, porque era un viejo. Era que Dios le dijo al ángel, escucha lo que te voy a decir, vas a pelear con mi favorito. Ve a ver cómo echas la pelea. Iguálate a su fuerza. Por eso es que el otro aguantó la noche entera de pleito. Porque si usted se topa con uno más grande que usted, de un soplazo, ¡plum! Pero aquí Dios le dice al ángel, vas a pelear, pero vas a pelear con el que amo. No, mi hermano, lee el verso. Vas a pelear con el que amo. No sé si usted entiende. Pero cuando usted sabe que usted va a corregir a alguien amado, usted se limita. Hasta para hablar usted se limita. Porque usted sabe. Si Dios le dice al ángel, vas a pelear, pero vas a pelear con el que amo. Limita tu fuerza. Por eso es que el ángel, hermano, una noche entera y se le acababa el tiempo y lo hirió. No sé si herirían después al ángel, eso no lo dice la Biblia, pero yo sé que el ángel tuvo que herir a Jacob porque se había limitado tanto de fuerzas que el ángel no podía zafarse. Perdóneme, si un ángel cegó a todos los de Sodoma y Gomorra, si un ángel hizo que la puerta desapareciera, si un ángel salvó, hermano, el poder de los ángeles es inigual. ¿Qué hacía un ángel peleando cuerpo a cuerpo con un hombre y no ganarle? ¿Sabe qué es eso? Que Dios le dijo, vas a pelear con mi favorito. Vas a pelear con mi favorito. En otras palabras, arréglatela, pero no me lo toques. ¿Alguna vez le han dicho a usted, te entrego esto, cuídalo como si fueran los tuyos? O mejor que los tuyos. ¿Sabe qué te están diciendo? Te estoy entregando lo que más amo. Entonces, hay favoritos. Miren, Jesús tenía ¿cuántos discípulos? 12. Bueno, en realidad habían más porque las mujeres eran discípulos, pero no contaban. Bueno, es una historia larga porque no las contaban como discípulos, pero siempre estaban allí. Jesús tenía favoritos. Cada vez que se iba por una misión, ¿a quién se llevaba? ¿Quién quería al lado de él? Aquellos 3. Eran los que quería a su lado. Quería aquellos 3. Voy a orar, aquellos 3. Quiero aquellos 3. Voy a una misión, vámonos conmigo. Eran sus preferidos. Sin embargo, había uno que se recostaba en su pecho. Ese estaba. ¿Y por qué no se lo llevaban? En misiones. ¿Por qué estaba ahí guardado? Era su preferido, porque aunque los demás le decían, váyanse a buscar palmas, tú te quedas conmigo. Y entonces dice que Juan se recostaba en el pecho del Señor. Entonces, no se enoje cuando vea que alguien a usted le saluda con la mano y a otro le da un beso. Entienda que hay preferidos. No se enoje cuando escuche frases que usted no entienda. Yo tengo hijos aquí en la iglesia que le digo, papi, mi niño, mi príncipe, mi corazón, y el que escuchará, ¡oh, qué confianzúa la pastora! Son mis niños. Entonces usted tiene que entender que Jesús tenía su preferido. Perdón, ¿cómo sonará esto? Echémosle salsa a los tacos, azúcar al café, miel a la revelación y guárdeme las espaldas. Pero el comunismo se ha metido dentro de la iglesia a sembrar que todo tiene que ser equitativo, y eso no es bíblico. ¿Cuánta gente usted ha oído? Es que en la iglesia había una piñita. Jesús la tenía 12, y dentro de los 12, 3, y dentro de los 3, 1. Mire, es que esto se pone bueno. Viene Dios
Y dice, viene un diluvio, voy a salvarlos. ¿Y qué hace con Noé? Lo prefirió por encima de todo el mundo, ¿cierto? ¿Para usted no era el preferido? No, hermano. Se tuvo que comer el diluvio y a Enoc un año antes se lo llevó para el cielo. Noé tuvo que pasar el diluvio. Pastora, pero iba, hermano, un año dentro de un barco rodeado de animales no debe ser fácil. Más el tiempo construyendo. Y entonces dice Enoc, me lo llevo. Y que no había muerte. O sea, que el bendito ni se enferme, ni le caiga gripe, ni que el COVID lo visite. Lo vengo a buscar y me lo llevo. Entonces, Enoc era el preferido. Noé fue salvado, pero le tocó el diluvio. Pero ¿y Enoc? Se lo llevó, hermano. Enoc no pasó el diluvio y era el mismo tiempo. Creo que hay 1 año, 2 años de diferencia y se lo lleva. Como diciendo, contigo quiero estar. Ahora, viene Jesús, muere, resucita al 3er día, pero no me asciende al cielo, se sienta en el trono de Dios y cuando está sentado en el cielo, ¿a quién extraña? Ayúdeme a predicar. ¿A quién extraña? A Juan. Sube acá, lo mandó a llamar al cielo, hermano. De los 12, ahí había gente que calificaba para revelaciones, pero no es que se le reveló, porque a Pablo le revelaba, a Juan se lo llevó para darle un tour por el cielo. Usted no le muestra su casa a todo el mundo. Es que no sé si usted me está entendiendo. Y se llevan a aquel para el cielo y le ponen un tour guide llegando. Y aquel se postra, hey, levántate, soy consiervo tuyo. A mí solo me mandaron a darte un tour. Y entonces un ángel, hermano, dándole un tour por el cielo. Y mientras aquel caminaba, oía una voz detrás de él que le hablaba. El hijo desesperado por verlo. Y él se volteó para ver la voz que le hablaba. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo. Es que Juan era el preferido de Dios. ¿Se imagina que el cielo se detuvo porque un simple mortal subió? Y que Jesús dejó de hacer todo para hablarle, porque Apocalipsis es el diálogo entre Jesucristo y Juan, para darle un mensaje a la iglesia. Entonces, hermano, perdóneme. Entonces, para las revelaciones también hay preferidos. Entonces, aquel quizás aquí abandonado en la isla de Pamo. Tranquilo, muchacho, que tú te vas para un mejor lugar. Y se lo llevaron para el cielo. ¿Cuánto estuvo? Yo no sé. Pero el hombre vio lo que nadie vio. De hecho, vio lo que todavía nosotros no hemos visto. Le mostraron el pasado, el presente, el futuro. Le mostraron el cielo y después le dijeron, escribe. Tienes que ser preferido para que alguien te diga, te delego la responsabilidad de escribir algo por mí. Tienes que ser preferido para alguien te diga, este es mi mensaje, dalo tú. Si hay preferidos. Juan era uno. ¿Sabe quién era el otro? Daniel. Alguien que me busque Daniel 9:23. Daniel 9:23. Daniel 9:23. ¿Lo tienes? Lémelo. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Viene el ángel y ¿sabe qué le dice? Eres muy amado, muy estimado, pero la Biblia, lenguaje actual, dice, eres preferido. O sea, el cielo te prefirió para revelarte algo. Daniel 9:23. Entonces Daniel era un preferido. En el libro de Números, usted recuerda el pasaje donde están aquellas carretas que iban a repartir. Y eran como 12, búscame el pasaje. Cuando Moisés va a repartir allí está en el libro de Números. Cuando Moisés va a repartir las carretas y llama a Gersón, a Merari y a los de Coat, a los coatitas, y empieza a repartirle las carretas. Está en el libro de Números. Búscame el pasaje y lo leemos antes de seguir.
Si encuentras la cita, me la das y yo la pongo ahí en pantalla. Entonces, hermano, ¿sabe a dónde lo llevo? A que usted no se amargue nunca en el evangelio. Porque a veces nos amargamos porque no entendemos a Dios. ¿Lo tienen? ¿Alguien me dice la cita? Qué buena soy. Lémelo. Y Dios le dijo a Moisés: recibe las carretas y los bueyes y dáselas a los descendientes de Leví. Diles que los usen en su trabajo en el santuario, según lo que cada uno tenga que hacer. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los descendientes de Leví. Para ahí, mi amor, ¿número qué me está leyendo? Números 7, del 3 al 9. Ok, sigue. Y Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los descendientes de Leví para que hicieran su trabajo. Ok, ahí está en pantalla. Quiero que notes esto conmigo. ¿Quiénes cargaban el arca del pacto? Los coatitas. ¿Cómo la cargaban? En los hombros. Eso era como cargar. Me gustaría estudiar cuánto pesaba el arca, porque eran 2 cajas de oro macizo y una de madera de acacia. Entonces pusieron la de oro, la de acacia, la de oro, comprimieron, más los querubines que estaban, más las varas de hierro, más era una cosa gigante que había que cargar. Aquello debía haber pesado unas, digo yo, 1 a 2 toneladas, quizás me quedo corta, quizás exagero. Y entonces viene Dios, tiene unas carretas y dice Dios: llama a los de Leví, dale las carretas. Ay, hermano, es que tengo un casco, déjame dárselo a la que arregla uñas. Pero pastora, si tenemos hermanos que trabajan en la construcción, pero el casco es para la que arregla uñas. Pero pastora, Fefa arregla uñas, cuida niños, ahí no hay peligro, ¿para qué quiere un casco? Que dije que le den el casco. Viene Dios, tiene unas carretas y dice: las carretas dáselo a los de Leví para lo que quieran usarlo. Perdónenme, los de Leví no cargaban nada. Dale un carro al que vive en la esquina. Señor, tenemos gente que vive en Plan City. Allá, Ana María, algún día me tengo que aprender tu dirección. ¿Dónde es que vives? ¿Cuántas veces te he preguntado dónde vives? Creo que todas las semanas, ¿verdad? En Cape Coral vive. Entonces, usted se imagina quién es quien más cerca vive de la iglesia. Kenia, ¿verdad? Vives aquí atrás del Latino. Ahora, ¿quién? Karen también vive aquí mismo. Ahora, no sé si usted me entiende, Yuri vive cerca. Nos regalan 4 guaguas para la iglesia, 4 bus, si alguien no entiende qué es guagua y se imagina que la vamos a cargar, 4 bus. Y de pronto dice uno: dale una a Kenia, dale una a Yuri, dale una a Karen y a Pedro. Pero pastor, ellos son los que más cerca viven. ¿Así funciona el cielo? No sé si alguien me entiende. ¿Qué sentido tiene darle una carreta al que no cargaba nada? Ese es el cielo. Pero ahora mire, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Versículo 7. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote de Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del ministerio, del santuario. O sea, hermano, miren los 3 versos. A uno le da 2 carros y 4 bueyes. Y a los de Merari le da 4 carros y 8, el doble. Eso no es una repartición equitativa. A uno darle 2 carros, 4 bueyes, a otro darle 4 carros y otro buey, y decirle a los que cargaban el arca: sigan con el arca en hombro, que los carros no son para ustedes. No vamos a entender el cielo. No podemos entender el cielo. Pero voy a terminar con este. Mateo 17:5. Cris, papi, si me ayudas en el piano para poder contestar rápido preguntas. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Este no es el día que se bautiza, esto es otro día. El día que estaban en el monte de la transfiguración y el día de las enramadas. En 2 ocasiones el cielo se abre para decir: este es mi hijo amado en quien me complazco. Y aquí voy con esta. Todos son hijos, pero el secreto es complacer. Dígale al que está a su lado: eres hijo de Dios. Pero ahora hágale la pregunta clave: ¿complaces a Dios? ¿Cuántos tienen más de un hijo? A veces yo en mi casa pido agua y hay una que corre para ser quien me trae agua. Vuela. Y entonces los hermanos le pelean. ¿Cómo tú te llamas? ¿Te llamaron a ti? ¿Tú oíste tu nombre? Y entre ellos se fajan. Entre ellos se pelean. O yo digo: ay, ¿quién me diera un té? Y cuando se va a parar uno el sillón, ya hay una molla el microwave. King, 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 cling. Hay alguien que está buscando cómo despuntar. Entonces, dentro de la casa de Dios, el secreto está en complacer. ¿Qué me hace favorito? Complacer. ¿Qué tenía David? Complacía a Dios con su corazón. ¿Qué tenía José? Complacía a Dios. ¿Qué tenía Efraín? Mire, es que el de Efraín, aquí está, en Isaías. No, Jeremías. Mira el de Efraín. Si me lo ponen en pantalla un momentico. Dice el de Efraín: es un niño en quien me deleito. Diga, aquí no hay ninguno. Qué difícil es querer a los niños malcriados, hermano. Ahí se quiere por obediencia. Señor, tu palabra dice: ama a tu prójimo, y a este lo tengo que amar. Pero no es lo mismo amar por decisión que amar por conquista. No es lo mismo amar porque decidí amarte que amarte porque me conquistaste. Esa es la diferencia, es que Jesús conquistaba a Dios. Por eso el Señor decía: este es mi hijo en quien me complazco. Creo que hace unos meses atrás predicaba sobre ser amable. No sé cuántos estuvieron aquí. Fáciles de amar. Ese es el que conquista el corazón de Dios. Qué lindo cuando usted complace. Porque te podemos dar un permiso, pero la pregunta es: ¿complace? Entonces, hay hijos que complacen. Hay hijos que complacen. Entonces es que complacer es hacer la voluntad. Porque hay cosas que tú haces que no son malas, pero la pregunta es: ¿complacen a Dios? No son malas, pero complacen a Dios. ¿Cuántas veces como padre usted dice: sí, está bien, pero no está complacido? Solo que sabe que no puede decir que no, porque no hay nada malo en lo que le piden, pero no está complacido. ¿Nunca le ha pasado? Sin embargo, cuando usted lo complace, usted ama. Y le voy a decir, hay que aprender a manejar nuestro corazón, porque nuestro corazón siempre se va a inclinar al que complace. Y hay una línea muy delgada cuando la brincamos y entonces empezamos a creernos Dios y a preferir a uno. No, hay que amar a todos los hijos, pero hay que aprender a entender que hay algunos hijos que complacen. Que complacen. Entonces Jesús era el hijo preferido. Era el hijo preferido. ¿Con quién prefería Dios pasar la noche? Con Jesús, todas las noches. ¿Con quién prefería Jesús pasar la noche? Con el Padre. Jesús, son las 10, sonaron las campanas, ¿dónde vas? Al monte. Me voy con mi Padre. Llegó el último día y le dice al Señor: mira, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No quiero la tarea, pero quiero complacerte. Que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque me cueste todo, complacerte me da placer. Aunque me cueste la vida, complacerte es lo que quiero.
Entonces, ¿cuál era el secreto de Jesús? ¿Por qué era una ofrenda agradable? Porque Él vivía para complacer al Padre. Jesús era Dios, hermano. ¿Qué vas a enseñar? Lo que escuché de mi Padre. Aunque tengo mucho para decir, quiero solo decir lo que escuché de mi Padre. ¿Qué vas a hacer? Lo que vi a mi Padre hacer. En otras palabras, he visto mucho, pero quiero complacer, quiero honrar a mi Padre. Hermano, que podamos convertirnos en preferidos, en favoritos. ¿Cómo? Complace a tu Padre, a su voluntad, agrádalo. Hay un pasaje que dice Pablo en el Nuevo Testamento: la gracia en mí no ha sido en vano, sino que yo he trabajado más que los otros. Creo que dice así: yo he trabajado más que los otros, gracia sobre gracia. Él dijo: no basta con lo que he recibido, yo quiero trabajar más. Y a partir de lo que trabajó, recibió más, se volvió en un favorito. Entonces, cuando Dios quería hablarle a la iglesia, le hablaba a Pablo. Hermano, un día quiero poder hablar de los 12 sistemas humanos que se colaron dentro de la iglesia y que nosotros muchas veces no podemos identificarlo, pero uno es comunismo. Y quizás me censuren el video por haber dicho la palabra más de una vez, por los algoritmos, pero es que este sistema enseña que para todo el mundo tiene que ser igual. El cielo no es así. Voy a repartir talento como yo quiero, voy a repartir dones como yo quiero. Y prediqué el día de la soberanía que cuando uno se atrevió a preguntarle a Dios, Dios le dijo: ¿acaso tienes envidia de lo que yo hago con lo mío? ¿No soy yo dueño de todo? ¿No puedo dar a quien yo quiera y como yo quiera? Entonces, hermano amado, hay varias maneras de llegar a ser preferidos, pero la única que le quiero enseñar hoy es: complace al Señor, que Él se deleite en ti. ¿Cómo llegar a ser el deleite de Dios? Que cuando llegue a ti, todo lo que encuentre en ti sea agradable. Que llegue a tu mente y sea agradable. Que llegue a tu corazón y que sea agradable. Que llegue a tu recámara y que sea agradable. Que llegue en tu hora de lunch y que lo que vea sea agradable. Que entre a tu Facebook y le sea agradable. Que le entre a tus redes sociales y que al Señor le sea agradable. Que el Señor bucee en tu WhatsApp y diga: ay, qué agradable. Que el Señor, hermano, bucee en tu corazón y diga: es agradable. ¿Entiende por qué David decía: examina todo de mí? Busca en mi corazón lo que hay. Porque David lo que decía era: en mí todo es agradable. Busca. Quiero agradarte a ti. Tengo preguntas. Solo 2 porque tenemos que terminar temprano hoy. Mira, me he portado hoy bien. Dice esta: se puede decir que unos son elegidos para sufrir y otros para gozar buena vida y salud, porque al final muchos son llamados y pocos los escogidos. Voy a ponerlo de esta manera: actitud y aptitud son 2 cosas diferentes. Actitud y aptitud. Llega el tiempo de alistarse y todos los jóvenes se alistan para el ejército. Y viene un proceso de selección. Todos son llamados. Están abiertas las inscripciones, todos son llamados. Pero no todos son escogidos. Y empieza entonces a hacerle test psicométrico a ver cómo está en su mente, hacerle pruebas de resistencia para saber si va a resistir el entrenamiento, a revisarle la sangre, si hay enfermedades, si no está defectuoso. Empiezan a hacerle todo y aún pasan un filtro. Pero luego del filtro van como para una previa, para un proceso de entrenamiento, donde lo aíslan de papá, mamá, hermano, familia, a ver qué tal funciona solo. Y ahí pasa otro filtro. Y luego entonces, hermano, empieza el entrenamiento y pasa otro filtro. Para saber entonces si son elegidos. Entonces lo mismo pasa en el reino. Todos somos llamados, todos. La salvación no es por mérito. La salvación no tiene que ver con actitud. Si no, hermano, estuviéramos fritos. Ninguno hubiéramos sido salvos. Si la salvación nos las hubieran hecho ganar, ninguno fuéramos salvos. No tenemos nada que pueda darnos, hermano, el merecer la salvación. Eso es pura gracia. Ahora,
sí hay un trabajo que yo hago para llegar a ser. En cuanto a la pregunta, ¿por qué unos fueron elegidos para dolor, para enfermedad? No creo que sea tan así. Creo que tenemos que entender que hay una diferencia entre consecuencia y diseño. Y muchas veces llamamos diseño a la consecuencia de algo. Voy a ponerle un ejemplo. Los que me conocen saben que yo tengo un gran problema en los ojos. Yo no veo nada. De lejos yo no veo. Veo por silueta, porque ya les conozco el caminado y digo, ¿aquel es aquel? Sí, porque le conozco el pelado, pero no veo. Yo no puedo decir que Dios me castigó y que no. Cuando pequeña sufrí un golpe muy grande y se me malformó un nervio del ojo, se me torció. Y ese nervio me redujo la visión un 50. Luego me convertí al evangelio y no tenía ni teléfono celular con lámpara, con linterna, y me comí los ojos estudiando la Biblia. Entonces, el mal uso de mi cuerpo generó una enfermedad. Entonces yo no puedo decir, ay, Dios no me ama porque me quitó el ojo. No, porque eso nunca lo dijo Pablo. Es consecuencia de lo que hice en mi vida. De vez en cuando, hermano, yo medio cojeo. Porque cuando joven practiqué, bueno, cuando joven si fuera como si fuera vieja, cuando más joven practiqué deporte y me lesioné más de una vez. Entonces a veces hay una consecuencia y es que medio cojeo cuando hace frío. Pero yo no puedo decir que es que Dios no me ame. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que le ha tocado una vida de consecuencias por los padres, por los abuelos. Eso no es que Dios tuvo un diseño negativo para ti. Es que te tocó vivir una consecuencia. O que te alcanzó una consecuencia. Entonces no puedo llamar a la consecuencia diseño. Dios no diseña un plan de mal para sus hijos. Nunca lo va a diseñar. A ti te destino para que sufras. No, eso no está en la mente de Dios. Dios es bueno. Hay que analizar las causas y luego entender el por qué. Pero nunca podemos imaginar que Dios diseñó a uno que tenga salud y a otro que esté enfermo. No, hermano. Hay causas genéticas, hay mezclas genéticas, hay cosas que deberíamos analizar. En culturas antiguas era normal que nacieran personas con deformaciones y demás. ¿Por qué? Porque se practicaba el incesto como una estrategia de mantener el legado familiar, la estirpe familiar. Para no mezclarnos y no perder la línea genealógica y el imperio que tenemos, mezclémonos. Y se casaban los primos y eran matrimonios acordados, y ese incesto generaba una deficiencia genética y que genes se alteraran, y entonces habían malformaciones. Pero no es que Dios diseñó, es que el incesto generó algo. Entonces hay que ver qué hay en la familia que trae cosas. Yo quisiera ser alta. Cuando reviso mi familia digo, ¿de quién voy a sacar la estatura? Porque en mi familia todos son chiquitos. Todos nos miramos así. Nunca he mirado a nadie así en mi familia, solo a mi esposo. Entonces yo decía, mis hijos van a ser grandes. Y hoy cuando se tiran fotos conmigo, yo no me puedo sentir mal porque él es de mi tamaño. Entonces estoy arriba y digo, aléjate, échate para allá. Porque es de mi tamaño y tiene 11. Pero entonces yo digo, es que hay otra genética. Entonces yo no puedo llamar consecuencia. Ay, qué vergüenza que mi hija es de mi... Ya Cris me pasó, Liz casi me alcanza. No, hermano, es genética.
Entonces lo que pasa es que muchas veces no entendemos más allá. Tenemos que abrir nuestra mente, porque no todo podemos llamarlo mal diseño de Dios. Dios no diseña nada mal. No hay un mal diseño de Dios. Dime otra pregunta, Dulam, sube. Dice esta, ¿será que Luzbel quería ser preferido y por eso se rebeló? Sí. Puede ser. Excelente pregunta quien la hizo. Creo que sí. Pero ¿sabes con quién estaba compitiendo? Lo dije hace unos días predicando. ¿Quién está sentado a la diestra, al lado? Jesús. Y él dijo, subiré junto a las estrellas, pondré mi trono. ¿Dónde están las estrellas? Al estrado de sus pies. Entonces, ese trono lo quería. Entonces, nunca quieras tomar el lugar de otro favorito, porque va a terminar mal. Absalón quiso ser el favorito de Israel y lo logró por poco tiempo, pero terminó perdiéndolo todo. Ser el preferido de Dios no es anhelar una posición. No es anhelar ser visto. Yo digo, para mí, esto se lo regalo yo. Para mí el hombre más extraordinario en la Biblia es Enoc. Y no dejó registrada ninguna de sus experiencias, pero dice la Biblia que caminó con Dios. Moisés vio a Dios cara a cara. Lo vio. Enoc caminaba con Dios. O sea, Dios se rebajaba a la condición de Enoc y caminaba con él. Creo que a los 75 nació Matusalén. Hay que buscar, creo que a los 75 empezó a tener experiencia. ¿Alguien me busca qué edad empezó? Sí, a los 300 se lo llevaron, pero creo que a los 75. ¿Alguien me busca el pasaje? Voy a buscarlo, porque ahí hay una Enoc. Ya dije que iba a terminar y ya me compliqué, pero si alguien me lo busca. Aquí está. Si me lo ponen en pantalla, no sé si estoy conectada. Sí. 62 ya. ¿Qué versículo están leyendo? Aquí está el 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Jerusalén 300 años. Y hermano, 300 años caminó con Dios. Y el tipo no se escribió un libro. Uno no se escribió. Nunca tuvo fama, pero tuvo 300 años de caminar con el Señor. O sea, para mí ese hombre está fuera de liga. ¿Usted se imagina que se levantaba y ya sabía el día, la hora, el momento? Allí me voy a encontrar con el Señor, y por 300 años caminando con Dios. Lo que Adán perdió en el huerto, Enoc lo tenía. ¿Hizo algún milagro? Ninguno. ¿Hizo alguna hazaña? Ninguna. ¿Hizo algún prodigio? Ninguno. ¿Edificó una mega iglesia? Ninguno. ¿Escribió un libro? Hermano, Enoc no hizo nada. Solo caminar con Dios 300 años. Para mí ese Enoc es un misterio, como lo es Matusalén, porque Matusalén le abrió la puerta, porque después de engendrarlo fue que él pudo conocer a Dios.
Entonces también hay un misterio en Matusalén. 300 años, hermano. Era un preferido. ¿Cuánta gente vivía en esa época? Miles. Y preferir bajar a la tierra para estar con un hombre por 300, no por una noche, no por un minuto de experiencia, no, hermano, 300 años caminando con Dios. Entonces a veces quiere que le cuente, la iglesia se ha perdido. Es que yo quiero ser conocido, es que yo quiero dejar huella. La huella de Enoc se reduce a un versículo. Caminó con Dios por 300. Me imagino que los hijos, papá, ¿de dónde vienes? De caminar con Dios. Entonces hay veces que los que están cerca de ti van a conocer experiencia. Mire, yo nunca he escrito cuántas veces he ido al cielo. No creo que lo vaya a escribir. Yo no he contado mis experiencias, solo algunos conocen. Porque hay cosas que mejor tenerlas ahí. Y yo digo, Dios mío, no para mí es un... Yo quiero el ministerio de Jonás. Le duró muy poco. El ministerio más largo fue el de Enoc. 300 años caminando con Dios. Y cuando venía el diluvio, le dijo, vamos, no lo vas a ver. El hombre más simple con la historia más impactante. Entonces no es querer ser alguien. Hoy la iglesia quiere ser alguien, no. Lo que necesitamos es caminar con Dios, que se deleite en nosotros. Que hermano, que llegue un culto y que cuando huela la atmósfera que hay aquí sea agradable. Que venga el Espíritu Santo a un servicio y que cuando te mire, lo que vea sea agradable. Que cuando el Señor llegue aquí te vea llorar en la alabanza, el Señor diga, es agradable. Que cuando el Señor nos visite, hermano, en medio de una adoración y uno esté cantando cualquier cántico, cualquiera, no el de moda, el Señor diga, esta gente me agrada. Que le agrademos al cielo, hermano. Eso nos hace preferidos. Y los preferidos son los tomados. Así que el Señor nos escoja. Levántate, vamos a tener un minuto de oración. Dios está aquí, en su presencia siento en mí. Dale honra, poder y gloria. A su majestad, a su majestad, alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo. Padre, danos un corazón agradable a ti, que podamos ser los preferidos, porque cuando nos veas, Señor, encuentres todo lo que necesitas, amado Dios, que podamos agradarte, que podamos, Señor, contemplarte y que podamos conquistar tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, queremos agradarte a ti y solo a ti. Ahí con su manito en alto, Padre, bendigo este hermoso pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Que todo cuanto hagas y emprendas sea prosperado por la mano del Señor. Te damos gracias, Padre amado, y te decimos a ti, amén, amén y amén. Puede darle palmas al Señor fuerte. Quiero